Bueno, voy a compartir con ustedes algunos datos importantes con respecto a vacuna de dengue. Un agradecimiento especial a la Sociedad de Pediatría que nos permite estar en este momento compartiendo la información. Con respecto a esta vacuna de dengue no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, en el mundo, esta enfermedad, el dengue, es considerada como una enfermedad muy importante que tiene un gran impacto económico y social. No solo para nosotros los que trabajamos en salud, por el impacto sobre el incremento en las consultas y en algunos casos el desborde en la atención, sino que también por pérdidas en la productividad, esto específicamente debido a la incapacidad de trabajar mientras uno está enfermo y en muchos casos la astenia que posteriormente queda. Por otro lado, impacto en el turismo y en la economía, básicamente en las zonas donde la gente decide no ir a veranear porque la situación está en un brote, pero también costos indirectos como el ausentismo laboral y escolar y también el impacto social, marcando sobre todo las grandes desigualdades. Bueno, este tema que vamos a abordar está vinculado con la vacuna de dengue y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la vacuna sola resuelve el problema del dengue. Esta gráfica me gusta, fue tomada originalmente de un material de la doctora Ana Chesone, donde muestra un poco la aparición de las enfermedades emergentes y reemergentes en este mundo, vinculadas con lo que corresponde al cambio climático, la economía y el empobrecimiento de las poblaciones, las grandes urbes que reciben a mucha población que busca trabajo y que busca también acceso al sistema de salud y educación, pero sin una planificación adecuada, un gran desorden ambiental con una gran producción de basura, la contaminación ambiental y sin duda la migración y el turismo. Por eso, para este caso particular, para este año, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha determinado un plan que se llama Objetivo Dengue. Este Objetivo Dengue es un plan integral de intervención para Estrategia 24-25 que tiene como interesante que no es solo salud quien va a participar, sino que va a haber un aporte y una pertenencia y acciones de distintos ministerios para poder comprender la necesidad de dividir las tareas y que cada una de las áreas, sea educación, sea ambiente, sea el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, el de Gobierno y la Secretaría de Cooperación, van a participar con distintos roles para poder hacer un abordaje integral. En nuestra provincia de Santa Fe, ¿el riesgo para dengue es igual? Bueno, quiero que miren aquí una evolución del dengue en la provincia de Santa Fe desde el 2009, cuando comienza su reintroducción a partir de la situación de Ercilia en el departamento San Cristóbal, con un gran impacto también en el departamento 9 de Julio, pero también en Rosario, cómo año a año se ha extendido abarcando los 19 departamentos de la provincia, y cuando ustedes se fijan en el color, la intensidad del color marca los lugares en donde tenemos mayor cantidad de casos. Desde el año 2020, lamentablemente, tenemos los primeros fallecidos y en el 2024 el impacto que ya ustedes conocen. Sin embargo, si analizáramos el total de casos de dengue sobre la cantidad de población y sacáramos lo que se llama la incidencia acumulada, vamos a ver que por 100.000 habitantes la media provincial es de 2.600, pero fíjense que los departamentos del norte tienen esta incidencia acumulada muchísimo más alta. Por eso, básicamente, este plan comenzó en el norte de la provincia de Santa Fe con la aplicación de la vacuna, lugar que por sus características tiene una mayor incidencia. Esta es la imagen del brote último de dengue 2023-2024, con 60.000 casos acumulados, con 41 fallecidos con una letalidad del 0.07% y abarcando los 19 departamentos con una circulación de serotipos a predominio de dengue 1 y dengue 2 y algunos casos importados de dengue 3. Cuando analizamos cuál es el grupo de edad que se encuentra con mayor incidencia o está más afectado, aquí tienen ustedes la distribución de dengue según grupo de edad. Este es el boletín del área de vigilancia de salud de Nación y este es un histórico 2018 a 2022 y 2023 y 2024. Del 18 al 22 lo tienen marcado en color celeste y de 23 y 24 lo tienen marcado en color anaranjado. Como ustedes ven, hay una concentración de casos entre los 10 y 39 años, es decir, que es la población que ha tenido el mayor número de casos en esta serie año a año. Y cuando analizamos la provincia de Santa Fe,
esta es la fuente a partir de la elaboración de la Dirección de Epidemiología, de la Dirección de Promoción y Prevención de la Salud, la cantidad de casos confirmados de acuerdo a sexo y a grupos de edad en la provincia de Santa Fe en el 2024, fíjense la gran concentración también entre 10 y 39. Por eso, cuando uno va a tomar una decisión sanitaria o una planificación sanitaria, tiene que incidir en el grupo que representa el mayor número de casos. Cuando pensamos en trabajar en salud, ¿cuál va a ser el rol del sistema de salud para dengue? Tenemos que conocer que es muy importante sospechar los casos y por eso, en el caso de las personas que vengan con antecedentes de viaje y presenten un síndrome febril en específico, hay que pensar en dengue. Por otro lado, conectarnos con los gobiernos locales para pensar en una mesa en la cual discutamos cómo ordenar el ambiente, trabajar en la comunicación de cuáles son las herramientas para el autocuidado de la población, sin duda, trabajar en conjunto con el manejo integrado de vectores, pero nuestro eje fundamental va a estar en la organización del sistema de salud para atender a la población a partir de un triage clínico, dando pautas de alarma, preparando el servicio para la atención de los pacientes y en este caso particular con la estrategia preventiva de vacunación. Recordemos entonces que este síndrome febril específico de dengue se trabaja a partir de lo que se llama la vigilancia sindrómica, es decir, que nosotros trabajamos con un diagnóstico de síndrome febril inespecífico y a partir de ahí es muy importante que nos ordenemos para la asistencia de los enfermos, definiendo la red de infectores, estableciendo quiénes van a ser aquellas personas que van a acompañar en consultorías clínicas y organizar también la provisión y la asistencia de los insumos y también trabajar en la capacitación del manejo clínico de dengue en pediatría y también en adultos. Desde el punto de vista de la estrategia, sabemos que a partir del caso sospechoso sin necesidad de la confirmación, se armará un conjunto de integrantes de municipios y comunas, de áreas de control de vectores y del área de salud para poder hacer la visita en búsqueda activa de otros casos febriles con este primer caso. Es muy importante incrementar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y es tratar de establecer nexos epidemiológicos si viajó o recibió algún viajero, la evaluación clínica si existen embarazadas, si existen personas con comorbilidad, la entrega y la estrategia de explicación de cómo utilizar el repelente, cómo utilizar el paracetamol, cuál es el mecanismo de hidratación, cuáles son las pautas de alarma y sin duda a cargo de municipios y comunas toda la estrategia de descacharrado y control focal. El dengue da siempre síntomas. Muchos de ustedes se preguntarán si uno tiene que vacunar a aquellos que ya tuvieron. Como interesante, fíjense que en las formas de presentación tenemos que el 75% es asintomático, que un 25% es sintomático y que solo un 1.5% puede presentarse como dengue grave. Esto significa que 1 de 4 personas infectadas por el virus recién van a presentarse síntomas, muchas veces no van a consultar, muchas veces van a tener algunos síntomas y los van a referenciar a una situación de cansancio o a una situación de alergia cuando presentan sarpullido. A veces consultan y nosotros no lo identificamos como dengue. Este grupo de personas infectadas que no manifiestan síntomas son los que continúan circulando en el marco de sus actividades habituales y por lo tanto, en cualquier lugar donde exista el vector que es el Aedes aegypti, pueden ser picados y a partir de ahí la propagación de la infección. En las personas que se enferman, 1 de cada 20 puede llegar a tener un dengue grave. Cuando analizamos la respuesta inmune, tenemos que recordar que a pesar de que hablamos de dengue, tenemos la presentación de 4 serotipos virales, es decir, que son casi 4 enfermedades diferentes. Si tomáramos, por ejemplo, el dengue 1, que los tienen aquí dibujado como en azul, nuestro cuerpo va a provocar una respuesta inmune específica para este dengue 1, es decir, anticuerpos que nos van a proteger siempre a lo largo de nuestra vida y que no van a desaparecer a pesar de que pueden descender en los títulos como ya aprendimos en COVID. Pero también es muy importante recordar que en el mismo momento que tenemos una primoinfección y una respuesta específica con anticuerpos homotípicos, nuestro cuerpo va a provocar, luego de esta primoinfección, una respuesta inmune prestada, es decir, que los 4 virus tienen una envoltura de proteínas similares, por lo tanto vamos a tener anticuerpos de reactividad cruzada o también conocidos como heterotípicos que van a ir descendiendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo nos contagiamos en la provincia de Santa Fe o cómo aparece el dengue?
Fundamentalmente tenemos 3 países vecinos como Paraguay, Brasil y Bolivia que ya son endémicos, pero también tenemos en este momento provincias vecinas que no han interrumpido la circulación. Por lo tanto, un viajero que pueda hacerlo por turismo, que pueda hacerlo por visita, por trabajo, es quien en el lugar donde el dengue es endémico se infecta y a partir de allí, cuando regresa a nuestra zona, como tenemos entonces el mosquito Aedes aegypti en nuestra provincia, rápidamente este mosquito puede picar a la persona que viene virémica y a partir de ahí se sigue la cadena de transmisión con residentes en área no endémica. Vamos a conocer las vacunas disponibles. En este sentido, tenemos 3 vacunas en el mundo. La primera es la vacuna de Sanofi Pasteur, que es la primera que se licenció 2015-2017. Luego la vacuna de Takeda, que es la única que tenemos en el país en este momento. Y en desarrollo la vacuna de Butantan, que esta es una asociación de Butantan con el laboratorio Merck Dong y que también con Estados Unidos, que está en este momento cerrando estos estudios de fase 3. ¿Qué ocurrió con esta primera vacuna que ustedes muchos conocen, que fue la vacuna de Sanofi Pasteur? Esta vacuna tenía un esquema de 3 dosis y cuando se comenzó a utilizar entre 9 y 45 años, sobre todo en poblaciones de baja prevalencia, es decir, poblaciones que no habían tenido una exposición tan alta al virus dengue, se encontró que luego de 3 años de seguimiento de la aplicación de las vacunas, en un grupo particular, sobre todo en los niños de 2 a 5 años, se encontró que en estos niños vacunados se incrementaba el riesgo de hospitalización. Es decir, que en estos niños la vacuna actuaba como una primovacunación, de modo que al enfrentarse posteriormente con el virus salvaje ocurría una infección, segunda infección, y esta segunda infección era mucho más importante. En este sentido, en base a estos datos clínicos de 6 años de la vacuna, lo que se definió es una recomendación de utilizar esta vacuna específicamente en la población seropositiva. Por eso esta vacuna exige una muestra de sangre y si uno es seropositivo, recién ahí la puede colocar. Vuelvo a marcar que esta vacuna no está disponible en Argentina, pero sí en otros países. Visto lo ocurrido con esta vacuna, vamos a tratar de entender cuál es el riesgo luego de una primoinfección. Entonces, todas las vacunas, ya sea la de Takeda como la de Butantan, tuvieron que pasar por demostrar que luego de un seguimiento de algunos años no se presentaba un incremento en el riesgo en aquellos que vacunáramos y que fueran seronegativos. ¿Cuál es este mecanismo? Cuando uno tiene por primera vez una infección, esto es una primoinfección, que lo ven aquí en anaranjado, nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos y con el transcurso del tiempo, en la medida que estos anticuerpos van descendiendo, para las próximas infecciones, estos anticuerpos prestados que tuvimos y anticuerpos para los otros serotipos no pueden generar una respuesta de neutralización, pero sí lo que pueden generar es una amplificación de la respuesta, aumentando la permeabilidad, aumentando el ingreso del virus y por lo tanto pudiendo provocar una segunda infección mucho más grave. La tercera infección y la cuarta infección ya no tienen el mismo riesgo. De modo que cuando uno aplica una vacuna a una persona seronegativa que no ha tenido la infección primaria, debe demostrar con estas vacunas que la infección que pudiera adquirir por la exposición al virus salvaje luego de la vacunación no amerita riesgo. En cambio, cuando uno vacuna a una persona que ya tuvo una primoinfección, el riesgo en la segunda infección ya no existe de complicaciones en general incrementado porque ya estaba infectado. Por eso, en las recomendaciones que vamos a ver, se habla de utilizar la vacuna en forma extensa o focalizada en lugares donde la prevalencia, es decir, donde la cantidad de personas que han estado expuestos al virus es alta, por encima del 60 o el 80%. Este fenómeno que implica esta característica de respuesta amplificatoria de anticuerpos se conoce como fenómeno de ADE y ahí ustedes van a ver que los títulos de anticuerpos al descender no son capaces de neutralizar al segundo virus, que es de otra variedad, y por lo tanto esta amplificación de la respuesta inmune, genera que exista una posibilidad de, en la segunda infección, un riesgo de complicaciones. Vamos a presentarle la vacuna disponible. Esta vacuna, como ustedes ven aquí, es la estructura genética del dengue tipo 2, del serotipo 2, que está atenuado, y a partir de esta atenuación lo que se ha hecho es
haber tomado las proteínas de premembrana y E estructurales del dengue, de los distintos dengue del 3, del 4 y del 1, para modificarlos e ensamblarlos sobre este esqueleto del dengue 2. Es una vacuna, entonces, desde el punto de vista de una constitución viral atenuada, basada en la estructura del dengue 2 y quimérica, porque se recombinan y con determinadas mutaciones los otros serotipos de dengue. Desde el punto de vista de los estudios, ¿qué estudios tenemos con respecto a esta vacuna? Bueno, esta vacuna se estudió en la población de 4 a 16 años, se estudió en la población pediátrica, porque en los países endémicos es la población que tiene una mayor incidencia de casos. Ahí se hizo una aleatorización 2-1, 2 vacunados para 1 placebo, se tomó una muestra de aproximadamente 20.000 niños y adolescentes. Se trabajó con 72% de seropositivos basales y 28% de seronegativos al inicio. Básicamente se trabajó en países donde la enfermedad es endémica y se hizo un seguimiento a 4.5 años, fundamentalmente por esto que hablamos, de poder demostrar que no teníamos un fenómeno de ARE. Desde el punto de vista de las dosis, lo que se hizo siempre es evaluar el intervalo entre las dosis, que se estipuló de 3 meses, y se buscaron como puntos de eficacia de vacunación, un punto principal al año de completar el esquema completo, que es la eficacia general para dengue confirmado virológicamente. A los 18 meses también se buscó dengue confirmado virológicamente y también se revisó ahí por serotipo y también en seronegativos y en seropositivos a los 18 meses, y luego se hicieron los estudios a largo plazo para eficacia y seguridad. Con respecto al esquema de vacunación, esta vacuna se demostró que cuando utilizamos 2 dosis aumenta la positividad en aquellos individuos, sobre todo seronegativos. Por eso entonces, luego de la primera dosis, el 85% presenta anticuerpos, pero luego de la segunda dosis, el 99.5% presenta anticuerpos. Entonces, esta separación de 3 meses se estableció como la ideal, fundamentalmente para lograr más rápidamente la seroconversión, sobre todo porque estamos hablando de países en donde la incidencia de casos es muy alta. Desde el punto de vista de este esquema, como siempre sabemos, luego de una primera dosis, la primovacunación a los 14 días demostró un 81% de eficacia para el dengue confirmado virológicamente y la segunda dosis permitió la protección a 4.5 años. El esquema es de 2 dosis, no es una primera y un refuerzo, y para adquirir la protección completa, la recomendación es de 3 meses. Sin embargo, sabemos todos que si esto no ocurriera, se debe completar el esquema independientemente del tiempo transcurrido. Y esta vacuna tiene estudios de separación entre primera y segunda de 1 año. Desde el punto de vista de los estudios, aquí me parece interesante evaluar que cuando se trató de identificar la eficacia para el dengue confirmado virológicamente, se separó el grupo de los seropositivos del grupo de los seronegativos y a su vez dentro de estos grupos cada uno de los serotipos dengue 1, 2, 3 y 4. Lo que se pudo demostrar es en los seropositivos que la eficacia de la vacuna fue evidente y comprobada para los 4 serotipos, pero cuando se analizó el seropositivo se encontró eficacia en la hospitalización para dengue 1 y dengue 2, no se pudo demostrar para dengue 3 y no se pudo demostrar para dengue 4 por su baja incidencia. En resumen, entonces, esta vacuna demostró un 80,2% de eficacia, es decir, protección para el dengue sintomático que se manifiesta confirmado por PCR al año de edad, al año de haber completado, la pauta vacunal, un 90,4% de eficacia frente a las formas graves como la hospitalización a los 18 meses y en un seguimiento a 4.5 años a lo largo de estas cortes, encontraron una protección significativa contra el dengue sintomático en el 61% y una protección sostenida a lo largo del tiempo para la hospitalización en un 84%, con diferencias entre los seropositivos y los seronegativos. Podemos decir entonces que en los seropositivos la protección fue para los 4 serotipos y en el caso de los seronegativos la protección fue para el dengue 1 y dengue 2 y no se pudo demostrar para el dengue 4 y no se sugirió para el dengue 3.
Con respecto a la seguridad, en esta vacuna, en este seguimiento de 4,5 años, no hubo evidencia de un aumento de la gravedad en los vacunados versus los no vacunados. No se identificó tampoco algún otro tipo de fenómenos que llevaran a la hospitalización. Y como ven ustedes acá, se trabajó con 20.000 participantes, se recibieron 39.000 dosis en un extenso programa de ensayos clínicos sin que se identificara riesgos en la seguridad. En esta gráfica ustedes pueden ver los ESAVIS graves asociados de acuerdo a la serología, al estatus inicial, serológicamente negativo al inicio y serológicamente positivo, vacunados contra placebos, y ustedes ven acá los ESAVI graves fueron en un 4 a un 5% y no se evidenciaron diferencias significativas. Nuevamente no hay evidencia de aumento en la gravedad, no se aumenta la hospitalización y no hubo muertes relacionadas con el uso de la vacuna. Desde el punto de vista de las reacciones locales, fíjense que hay una cierta diferencia de la aceptación, diríamos, o la tolerancia en el menor de 6 años versus el mayor de 6 años. Los síntomas en general se presentaron dentro de las 48 horas y duraron de 1 a 3 días. Fueron más frecuentes luego de la segunda dosis que de la primera. El dolor local en el sitio de inyección, eritema, tumefacción, y desde el punto de vista de los sistémicos, mialgias, cefalea, malestar general y fiebre. Es interesante recordar que como esta es una vacuna viral atenuada, es una vacuna replicativa. Por lo tanto, en el estudio DENS 205 se demostró una viremia transitoria luego de la aplicación de la vacuna tetravalente en el 49% de los participantes que eran seronegativos de inicio y en el 16% de los participantes que eran seropositivos de inicio. Esta viremia transitoria se va a manifestar por un síntoma de fiebre, decaimiento, mialgias, como un símil dengue, que en general es autolimitado, entre 3 y 4 días sede, y que fue raro luego de la segunda dosis. Estos síntomas son transitorios, pero si la persona mantuviera estos síntomas o tuviera algún signo de sangrado o un síndrome febril persistente, siempre debe consultar. Bueno, aquí tienen ustedes la presentación de la vacuna. Esta es la vacuna que viene en cajitas de 10 dosis. Es una vacuna que se presenta, como ya lo manifestamos, como una vacuna tetravalente, elaborada con virus vivos atenuados, que debe ser reconstituida. En este sentido tenemos un polvo liofilizado y un solvente específico. Siempre tenemos que mirar el lote y la fecha de vencimiento para registrarla en el carnet. Y vamos a estar utilizando unas agujas 23G para la reconstitución, es decir, el solvente, cargar el solvente para diluir el soluto, y para la aplicación subcutánea, agujas 25G. Bueno, lo más importante que seguramente vamos a encontrar en el grupo de los adolescentes y del personal de salud son las reacciones relacionadas con la ansiedad. En este sentido, hablamos de síncope o de hiperventilación o de reacciones vinculadas con desmayo, que están más asociadas con la visualización de una aguja que con la vacuna en sí. Hablamos de síncope cuando una persona pierde la conciencia poco después en un cambio repentino y temporal del flujo sanguíneo. Esta persona presenta un aspecto de palidez, de transpiración importante, se siente mareada, con visión borrosa, a veces puede tener algo de rubor, y estas personas incluso pueden tener algunas descargas de los músculos con contracciones que no tienen que confundirse con convulsión. Normalmente se despiertan después de este evento, y este desmayo es muy importante que lo verifiquemos antes de ingresar. Es habitual que la persona refiera que se desmaya en las extracciones de sangre o cuando se vacuna, para que lo acostemos en la posición de vacunación para no tener algún accidente por este desmayo. Esto es muy común en el adulto joven y hay incluso un perfil de población que tiene esta manifestación de síndrome vasovagal. Por eso será muy importante que nosotros preguntemos antes de ingresar, que no vengan en ayunas, que tengamos algo dulce para ofrecerles y que sobre todo manejemos muy bien el mensaje, el lenguaje durante la aplicación de vacunas para que esta persona no incremente más su miedo. Bueno, Brasil implementó una estrategia focalizada en algunos departamentos y encontró, en cuanto a los efectos adversos, una incidencia un poco más alta de anafilaxia que la esperada habitualmente. La tasa habitual de anafilaxia de las vacunas es 1 por cada 100.000 o 1 por cada 1.000.000. Sin embargo, Brasil encontró 4,38. Lo atribuyeron sobre todo al tiempo de la dilución de la vacuna y también a la vacunación extramuro.
Aquí tienen ustedes la cantidad de eventos o ESAVIS que Argentina tiene reportado en forma pasiva, por farmacovigilancia pasiva, a partir de la vacunación en efectores privados, y dentro de los efectos frecuentes se encontraron 36 eventos símil-dengue, probablemente relacionados con la viremia. Uno solo de estos fue grave, que requirió hospitalización por plaquetopenia. Por otro lado, alergias o reacciones alérgicas, con una tasa de 30 casos por 100.000. 2 eventos fueron categorizados graves y continúan en evaluación. Y por otro lado, reacciones locales, una lipotimia, un evento asociado por ansiedad y 2 trombocitopenias. En el caso de la provincia de Santa Fe, aquí tienen el informe de farmacovigilancia pasiva con 24 reportes de SAVI, donde lo que se encontró sobre todo fueron eventos coincidentes, eventos relacionados con el producto, errores programáticos como administrar durante el periodo de lactancia y embarazo, intervalo incorrecto, fuera del rango etario recomendado, y eventos graves que aún continúan en evaluación, un Guillain-Barré y una pérdida momentánea de la conciencia con un síndrome convulsivo. Bueno, muy importante que todos sepamos manejar la anafilaxia, y para esto el antídoto adecuado es la adrenalina, recordando que la dosis es 1/10 por cada 10 kilos. En este caso, si vamos a trabajar con adolescentes, será de 0,3 a 0,5 centímetros, que se puede repetir, y que la difenhidramina y la dexametasona la utilizamos luego de utilizar la adrenalina, fundamentalmente para evitar el segundo lomo que puede ocurrir en una reacción de tipo anafiláctico. Los errores más comunes para prevención de la anafilaxia es no preguntar si hay antecedentes de alergia, suponer que la persona va a mejorar, utilizar inicialmente dexametasona o difenhidramina en cambio de utilizar la adrenalina, confiarse con una cierta mejoría del paciente, recordando que estos pacientes necesitan que todo el equipo de salud se encuentre capacitado, que tengamos el kit de tratamiento de anafilaxia, recordando que la anafilaxia no solo se presenta en vacunas, sino que también en alimentos, en insectos y en medicamentos. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones de esta vacuna? Por ser viral atenuada, el embarazo y la lactancia, no hay estudios en estos grupos y por lo tanto se encuentra contraindicada. Y por otro lado, las mujeres en edad fértil se recomienda por lo menos 1 mes de anticoncepción durante el esquema de vacunación. Desde el punto de vista de las contraindicaciones, una enfermedad febril concomitante grave, por supuesto alergia a los principios de la vacuna, previos a la vacunación o luego de la primera dosis, y sin duda el grupo más importante es de los inmunocomprometidos, aquellas personas que estén cursando cáncer o enfermedades reumatológicas o quimioterapia o radioterapia, aquellas que reciben drogas inmunosupresoras, aquellas que reciben corticoides a altas dosis durante, por supuesto, más de 2 semanas. ¿Cuál ha sido la posición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a esta vacuna tetravalente? El grupo de asesoramiento estratégico, que se llama SAGE, recomendó en septiembre del 2023 que esta vacuna se deba pensar en introducción focalizada en ambientes de alta carga de enfermedad y alto índice de transmisión. Vimos que sin duda los 3 departamentos de nuestro norte de la provincia de Santa Fe son, por su incidencia acumulada, cumplen con este atributo. Por otro lado, en aquellas áreas en donde el dengue es endémico, utilizaron la población entre 6 y 16 y recomiendan sobre todo utilizarlo 1 o 2 años antes de la edad del pico de mayor incidencia. Y por otro lado, trabajar muy fuertemente en el seguimiento para ver la respuesta ante la exposición a dengue 3 y dengue 4 y sin duda monitorear la seguridad de la vacuna. ¿Qué recomendaciones hay de la Comisión Nacional de Inmunizaciones? Bueno, que se piense en una estrategia focalizada, coordinada entre el nivel nacional y el nivel provincial, con un objetivo que es disminuir la morbimortalidad por dengue, recordando que para poder generar un impacto esta vacuna se necesitan que el resto de las estrategias también estén en funcionamiento, que la población objetivo se establezca en la mayor incidencia de acuerdo a los datos entre 15 y 19 y 20 y 39, con una priorización de los departamentos o de las zonas con determinadas variables, como vamos a ver, que se tome que la vacuna logremos vacunar al 90% de la población objetivo, completando el esquema de 2 dosis. Aquí tienen ustedes una construcción de una matriz de riesgo, donde se ve los casos por incidencia acumulada, la proporción de casos graves, la tasa de cobertura de vacuna de VPH en el caso de la población adolescente, como para tener una referencia, la cantidad de médicos que existen por población, la proporción de personas que tienen cobertura social y que no la tienen, la densidad poblacional, el acceso a la red de agua y el acceso a las cloacas.
Bueno, dentro de las recomendaciones nacionales, Santa Fe tiene 3 departamentos priorizados: San Cristóbal, 9 de Julio y General Obligado, que son los que hemos comenzado, con población de adolescentes entre 15 y 19 años, por la incidencia que ya vimos. Y con respecto a otra recomendación fuerte desde el Ministerio de Salud de la Nación, es hacer una evaluación, un seguimiento importante de farmacovigilancia activa y pasiva con respecto a la seguridad, y sin duda estudios de investigación para ver impacto y efectividad, que no es nada más que ver la protección en el mundo real. Bueno, Santa Fe estableció, como yo les marqué, lo que corresponde a un plan integral que se llama Objetivo Dengue, y dentro de este Objetivo Dengue se estableció la estrategia de vacunación segmentada, focalizada, progresiva y dinámica en forma gratuita, comenzando en una primera etapa en adolescentes entre 15 y 19 años. En este sentido, estamos vacunando el 100% de los adolescentes de los 3 departamentos del norte. Se hizo una priorización con respecto a los centros de salud y las zonas territoriales en Rosario, también en Santa Fe y también en Rafaela. Y en una segunda etapa que va a comenzar en la última semana de septiembre, se va a trabajar con una recomendación y una decisión política de cuidar a quienes nos cuidan, trabajando con el personal de salud, con bomberos y personal de la Policía Provincial entre 20 y 39 años. Bueno, ¿qué me pareció importante? Mostrarles que esta es una encuesta que viene realizando Bungibor año tras año para establecer la confianza en vacunación. Los jóvenes son los que menos confían en las vacunas, y que sin duda es el rol importante del personal de salud en cuanto a la comunicación. Si aquí ustedes ven, año a año, en el 2023 nos encontramos con que los de 15 a 20 son los que menos confían en las vacunas. Sin embargo, cuando se les preguntó vacuna de COVID y vacuna de dengue, 8 de cada 10 comentaron que se vacunarían para dengue. Bueno, si entramos específicamente al acto vacunal, vamos a trabajar con 4 pasos. El primero será verificar los datos personales, vamos a trabajar con padrones. El segundo será realizar un triage de antecedentes, buscando inmunocompromiso, embarazo, lactancia y alergia. El tercer paso será la reconstitución de la vacuna, y el cuarto paso, la observación de las personas que se vacunan entre 20 y 30 minutos. El número 1 está vinculado con que vamos a trabajar con un padrón a partir del SICAP, donde vamos a verificar el nombre, el apellido, la edad, el DNI, la fecha de nacimiento, el domicilio, y tomar un celular de contacto. Se va a trabajar con estos padrones en la población de 15 a 19 en los centros de salud de Rosario priorizados con la cohorte 2005-2009. Se limpiará ese padrón para ver que realmente estos adolescentes residan en ese barrio, y también seguramente se encontrará que algunas personas no están incluidas en este padrón, se las empadronará para después vacunarlas. Por supuesto, esto implicará el registro en SICAP para ir estableciendo el avance de meta. Con respecto al triage, aquí hay una hojita, como una guía, como un checklist, que permite identificar si el adolescente que concurre está enfermo, si tiene antecedentes de alergia, si está embarazada, si toma alguna medicación, y luego, si esta respuesta es negativa, pasar directamente a la aplicación de la vacuna. Como dijimos, es una vacuna que se presenta en forma liofilizada con un solvente. Habrá que sacarla de la heladera, dejar la temperatura ambiente durante 15 minutos, luego cargar con la aguja 23G el solvente para reconstituirla. No debe ser agitada, debe ser diluida con movimientos envolventes hasta conseguir, sin duda, una solución transparente, incolora, sin partículas, que luego se aplicará. Para la aplicación se carga entonces este contenido ya diluido con una aguja 25G, porque vamos a estar trabajando con una aplicación subcutánea, recordando que desde el punto de vista de la inmunogenicidad, la subcutánea es más inmunogénica que la intramuscular, y esta vacuna se puede mantener en temperatura ambiente a 32 grados reconstituida durante 2 horas, y debe descartarse con la práctica habitual de descarte de vacunas. Dejaremos que cada una de las personas que se vacuna se mantenga en observación entre 20 y 30 minutos para evaluar los fenómenos de alergia, específicamente la anafilaxia, que está vinculada con luego de la aplicación de la vacuna y como una respuesta casi inmediata. Y a cada persona se le va a entregar un carnet donde figura la dosis, la fecha, el lote, con la firma y el sello, y con recomendaciones específicas de su autocuidado. Bueno, vamos a pasar en esta parte final a las consultas frecuentes. La número 1 está vinculada a qué pasa si alguien tuvo dengue, cuánto tiempo hay que esperar si alguien se infectó. Bueno, con esta vacuna no ha habido una evaluación de esta situación, pero sí hay información en base a otras vacunas, y en general las guías recomiendan esperar entre 3 y 6 meses.
Cuando analizamos un estudio publicado, que ustedes ven aquí, que tiene la cita, lo que vemos aquí es la persona que se infecta. Esta línea roja es la viremia, que es muy potente durante los primeros 5 días, una respuesta en IgM o respuesta primaria y una respuesta en IgG. Como ven, esta IgG tiene una respuesta serotipo específica que se mantendrá durante toda la vida y una respuesta de anticuerpos prestados o de reactividad cruzada que comienza a descender. Si uno aplicara la vacuna inmediatamente en el mes de haber padecido la infección, los anticuerpos son tan altos que quizá pudiera haber una inhibición de la respuesta propia de la vacuna. Por eso la recomendación es entre 3 y 6 meses, cuando ya los anticuerpos heterófilos o de reacción cruzada han comenzado a descender. ¿Vale la pena hacerse un estudio de dengue? Bueno, vimos que el 75% de nosotros hemos sido asintomáticos y que esta vacuna tiene estudios para seropositivos y seronegativos, por lo tanto la respuesta es no. Desde el punto de vista del diagnóstico de dengue en personas vacunadas. Bueno, tenemos que recordar que tanto la PCR como los anticuerpos no son capaces de distinguir si esto es por una infección por virus salvaje o por la vacuna. Por lo tanto, frente a una persona que se presente con síntomas símil dengue, síndrome febril en específico, siempre debe consultar, debe ser categorizado y debe ser tratado con las recomendaciones habituales. Bueno, ¿cuál es el rol de una única dosis de la vacuna? Por ahora el único estudio publicado, que ustedes lo ven aquí abajo, está realizado con la vacuna de Sanofi. Este análisis encontró que una dosis única de esta vacuna de Sanofi Pasteur no confirió protección contra dengue confirmado en niños que no tenían infección previa, es decir, que eran seronegativos. Sin embargo, confirió una protección significativa para el ingreso hospitalario y el dengue confirmado en aquellos que eran seropositivos. Aún no tenemos datos de la vacuna de Takeda. Bueno, será muy necesario que esta introducción de la vacuna vaya acompañada de una buena información y por eso estamos en esta capacitación. Es muy importante que comprendamos que la vacuna es una herramienta más en la estrategia integral y que aquellos que comencemos a vacunar tienen que seguir cuidándose y que el resto de la población con las medidas de autocuidado también puede tener una evolución favorable para dengue. Aquí tienen un poco un resumen de las evidencias de la vacuna, los aspectos estudiados en inmunogenicidad, eficacia y seguridad. La población más estudiada es la población entre 4 y 16, luego hay estudios inmunopuente entre 17 y 59 y no hay datos aún de eficacia y seguridad por encima de los 60. Bueno, para terminar, quiero mencionar los puntos claves. El dengue necesita un abordaje integral, no es solo salud la que tiene que participar, sino una serie de ministerios, y es muy importante que donde estemos trabajando se armen mesas para trabajo coordinado y conjunto. Es muy importante que la evolución del dengue y las complicaciones mejoran si uno hace una buena prestación de servicios clínicos, con un reconocimiento temprano de la enfermedad, una buena categorización de los casos, establecer e informar sobre las pautas y alarmas y realizar sobre todo un adecuado seguimiento. La mayoría de los pacientes no requieren hospitalización, si atienden atención primaria y se recuperan rápidamente. Hay que recomendar que aún vacunados las personas deben continuar la protección personal con el descacharrado o eliminación de inservibles y el uso de repelente, especialmente en algunos grupos como son las embarazadas, y que las personas deben consultar siempre aún vacunados cuando presentan síntomas o cuando luego de la vacunación los eventos posteriores a la vacunación se prolongan en el tiempo. Llegados hasta acá, terminamos en esta presentación. Espero que les haya sido de mucha utilidad, va a quedar grabado para que ustedes lo puedan encontrar y seguramente nos encontraremos en algún foro de preguntas. Muchísimas gracias.